Que Dios bendiga a cada uno. Yo sé que ha sido un esfuerzo muy grande el estar en cuarentena, pero le damos gracias a Dios por todo esto, ¿verdad? De todo le tenemos que dar gracias a Dios. Bueno, pues en este día que empieza lo que llamamos la Semana Santa, hoy día estamos recordando cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén y nosotros le llamamos Domingo de Ramos o la entrada triunfal, ¿verdad?, del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, los invito a que oremos. Bendito Dios, te alabamos en este día y te glorificamos, te damos las gracias por lo que hemos celebrado, el recuerdo de tu sacrificio. Gracias, Señor, por ello. Y ahora estamos aquí delante de ti, Padre, para que alcancemos la bendición de oír palabra tuya. Bendice a cada hogar que está aquí conectado. Bendícenos, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo este asunto. Bueno, pues como dije, Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Vamos a ver como introducción esto. Jesús había ido a Cesarea de Filipo con sus discípulos y ahí en aquella región de Galilea el Señor Jesús predice por primera vez la muerte y su crucifixión de él. De ahí a Galilea y después se va a Capernaum, que también está en la región de Galilea, donde la Biblia narra que el Señor Jesús le cobraron el tributo, los impuestos, y manda a Pedro a que saque de la boca de un pez, que él pesque una moneda. Después de ahí se va decide irse a las regiones, ya deja la región de Galilea y se va a las regiones de Judea y llega a Jerusalén a sanar enfermos, pero antes de llegar a Jerusalén empieza a anunciar otra vez su llegada, anunciar su muerte y su resurrección. Posteriormente se va ya a Jerusalén, pero se le ocurre pasar por Jericó, y el Señor, como siempre, nada más haciendo el bien a la gente, pasa a Jericó y ahí sana a 2 enfermos. Estamos viendo Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Jesús había ido a Cesarea de Filipos, región de Galilea, con sus discípulos. Por primera vez el Señor Jesús predice su muerte y su resurrección. Posteriormente ya va a la ciudad de Galilea y después se va a Capernaum, también región de Galilea, donde pescan un pez para que en su boca salga una moneda y puedan pagar sus tributos. Este día estamos celebrando Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Bueno, vamos a ver. Unos días antes de este acontecimiento de la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor Jesús había ido a Cesarea de Filipo, región de Galilea de los gentiles, y ahí el Señor Jesús predice por primera vez a sus discípulos que él tenía que sufrir, morir y ser crucificado. Jesús había ido posteriormente a Galilea y lo mismo, región de Galilea, donde junto con Pedro lo manda un pez para que de su boca salga una moneda y pague el tributo. De ahí se va a las regiones de Judea, ¿sí? Y entonces ahí sana enfermos y se va ya a Jerusalén a anunciar su muerte, donde va a anunciar su muerte y su resurrección. Pero antes de llegar a Jerusalén, al Señor se le ocurre pasar por Jericó y sana a 2 ciegos. Bueno, ¿por qué les digo esto si nuestro tema es la entrada triunfal? Porque considerando el recorrido de nuestro Señor Jesucristo a pie, Él caminó 147 kilómetros. Entonces, ¿cuánto caminó el Señor Jesús
considerando que no existe un camino en línea recta de 147 kilómetros y considerando que no pasó por Samaria en línea recta, sino que rodeó a Samaria, y aparte con un clima caluroso, abril, mayo, con tierra y polvo, caminos de quizás segundo y tercer nivel. Bueno, el Señor caminó en un total de 250 kilómetros más o menos. ¿Y para qué? ¿Por qué le apuraba llegar a Jerusalén? ¿Por qué y para qué? ¿Sabe? Él tenía que llegar a Jerusalén para que la escritura se cumpliese, que él tenía que sufrir, morir y ser crucificado. ¿Y para qué? Para que nosotros gozáramos de vida eterna, para que usted y yo fuéramos libres de condenación, amén, salvos por la sangre de nuestros pecados. Y todo eso, hermanos, con eso tenemos la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a leer la entrada triunfal en Mateo 21:1, pero vamos a ver cuando él decide ya llegar a Jerusalén, dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles eran los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta fue su última predicción. Y antes de entrar a Jerusalén, el Señor decide pasar por Betania, que está a 2,5 kilómetros de Jericó, porque él tenía un compromiso con dos hermanas que él apreciaba mucho, Marta y María. Había que hacer un asunto con Lázaro, ¿verdad? Aquí no menciona Mateo ese asunto de que fue a visitar a Betania a Marta y María, sino que esto lo menciona el apóstol Juan en su carta. Pero teniendo eso en mente, nos da más claridad que todo esto está sucediendo, y tenemos que mencionarlo para saber qué le espera al Señor Jesucristo cuando esté entrando en Jerusalén, porque ya la fama del Señor Jesucristo se había extendido tanto, ya la gente había visto milagros de él, de levantar muertos, había visto que el mar se calmaba, que alimentaba mucha gente con poca comida, ya todo eso lo había visto, pero él tenía que ir a Betania para hacer otro de sus milagros. Vieron cuando Lázaro resucita, y entonces, hermanos, ahí todos los que estaban, ahora sí por decir, en el velorio de Lázaro, y Jesús resucita a Lázaro, ahí comprueban más el poder de Dios, porque Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto, y ya su cuerpo estaba ya descompuesto, porque a los 4 días ya apestaba. Entonces ahí, cuando los judíos ven ese milagro, los mismos testigos que vieron eso acudieron a los sacerdotes, fueron a los fariseos y les contaron lo que había sucedido. Entonces, que él tenía mucho poder aún sobre la muerte, que él tenía mucha autoridad. Y entonces vemos que los fariseos, los sacerdotes, deciden matar al Señor Jesús juntamente con Lázaro. Y esto lo tenemos en Juan 12, 10 al 11, se los voy a leer, que dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, ahora sí, vamos a leer nuestro versículo que corresponde a la entrada triunfal de Jerusalén. Entonces abran su Biblia si gustan seguirme en Mateo 21:1. Y dice así:
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, Jesús envió 2 discípulos. Betfagé es una zona cerca que está ahí de lo que es el monte de los olivos, muy conocido, y ese monte, por decirlo así, era donde Jesús iba muy seguido porque ahí le gustaba, acostumbraba ir a orar. Bueno, el versículo 2 y 3 nos dice, diciéndoles a los 2 discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Bueno, los asnos se usaban mucho en Palestina para cabalgar. Los caballos los tenían reservados solamente para uso de la nobleza y a los guerreros nada más, porque por lo regular esos guerreros iban al combate o estaban listos para ir a la guerra. Bueno, Jesús entró montado en un asno, no solo para mostrar su estado de humildad, de humillación, sino porque no iba en son de guerra. El caballo simboliza guerra, batalla. Él iba en son de paz, no de guerra. El asno que montaba no era de su propiedad, sino que tuvo que pedir prestado. Todo lo que el Señor Jesús hacía, tenía, nunca fue de Él. Todo era prestado. Por ejemplo, nació en un establo prestado, navegó en barcas prestadas, comió la Pascua en un aposento prestado ahí con sus discípulos, fue sepultado en un sepulcro prestado y en este caso entró montado en un pollino, hijo de asna, prestado. Entonces vemos que el Señor Jesús pues no poseía nada. Él, siendo Rey de Reyes, Señor de señores, aquí en esta tierra vino a mostrarnos una humildad tremenda. Bueno, todo esto aconteció para, dice el versículo 4 y 5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Vemos aquí, hermanos, que la escritura aquí se cumplía. Era la profecía de Zacarías 9:9, que dice a la letra, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Sión es Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, tu rey vendrá a ti. Y sabemos que cuando murió, el gobernador le puso un título, que protestaron los fariseos, este rey de los judíos, pero en fin, él es rey. Dice, aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo se anunciaba así la llegada del Señor Jesús a Jerusalén? Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. Y es que este es un título, hermanos, que se hace a los súbditos del reino para que reciban a su rey. Le pese a quien le pese, Jesús es el rey de los judíos. ¿Cómo se describe su llegada? Apacible y sentado sobre un asno. El aire de paz y de mansedumbre que Jesús mostró en esa ciudad de Jerusalén, mostraba ya con toda claridad, daba a entender que no venía a proclamar, como dice Isaías 61, dice que el Señor Jesús va a venir un día, el día de la venganza, pero esto era
todo lo contrario. Su entrada a Jerusalén era el año de la buena voluntad, el año de las buenas nuevas, el año de salvación, el año de liberar a los quebrantados. A eso vino a proclamar el Señor. Lo contrario, todo lo contrario que dice Apocalipsis 19, donde Jesús viene a la tierra para aniquilar al anticristo, al falso profeta y a Satanás aprisionarlo. Y entonces sí, en Apocalipsis 19 nos dice que viene montado en un caballo, porque él viene en son de guerra, y viene en un caballo blanco, que está significando símbolo de victoria. Y aquí es todo lo contrario. Viene en un pollino, ni siquiera era un burrito maduro, no, era un burrito joven, y viene montado, ¿verdad? El animal, el burro, perdón, es un animal de servicio y de carga. El Señor Jesús bien tomó a un asno, a un burrito, porque el Señor no vino a ser servido, sino vino a servir a cada uno de nosotros. Y aparte, dice el pollino, el asno es un animal de carga, porque el Señor Jesús vino a cargar con nuestros pecados, amén, a cargar con nuestros delitos, a cargar, hermanos, con nuestras dolencias. Bueno, el asno es un animal lento de movimiento, o sea, él no va a la carrera como el caballo. Y Jesús quería entrar despacio a ese lugar, a Jerusalén, no para recibir aplausos y que lo vitorearan y toda la cuestión, sino para atender al pobre, al débil, al cansado, para tener contacto con su gente del pueblo. Hermanos, esto muestra que su yugo es fácil, su yugo es cómodo y da descanso. Alabado sea el Señor Jesús. El versículo 4 dice: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Hermanos, este santo libro es un libro profético. Lo que profetizó Zacarías fue 400 años antes de que Jesús viniera a este mundo. No fue hace un año, ni fue hace 10, 400 años. Es demasiado tiempo. Y eso le da a la Escritura, le da validez y credibilidad, le da a la Escritura fuerza, le da poder, le da autoridad, que esto verdaderamente es palabra de Dios. Mucha gente en el mundo ha querido destruir esta palabra, pero nunca podrán. ¿Saben por qué? Porque dice en su palabra y en Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor Jesús. Mire, hay un hombre que nació en 1694, allá en el siglo XVII. Tenía un nombre un poco difícil de pronunciar, pero era muy conocido. Su nombre se escribe Voltaire. Voltaire creo que se pronuncia. Era francés. Bueno, este hombre dijo que en menos de 10 años la Biblia desaparecería. ¿Y sabe qué pasó? Cuando se murió, la Sociedad Bíblica tomó su casa para que ahí se distribuyera en Francia la palabra de Dios. Qué irónico es esto, pero pues así es, con el Señor no se juega. Yo siempre tengo esa frase, con el Señor no se juega. Bueno, vamos a ver los versículos 6,
7 y 8, que dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Note que cuando entra el Señor Jesús a Jerusalén, después de resucitar a Lázaro y de todas las grandes hazañas que hizo, Jesús está entrando, pero la gente la ve que está en un revuelo bien grande. Ahí se le amontonan, quizás hasta ni lo dejen pasar en la ciudad, porque se corrió la voz de que Jesús había resucitado a Lázaro. Acuérdense que Betania estaba a 2 kilómetros más o menos, y había mucha gente porque estaba la muerte de Lázaro. Entonces, esos mismos que estaban ahí con Marta y María, hermanas de Lázaro, entraron también a Jerusalén. Entonces, viendo ellos que Jesús era un hombre poderosísimo, si hace grandes milagros, pues Jesús es el Rey de Israel, es el Salvador del mundo, es el Mesías que tanto esperamos. Entonces, esto hacía que la gente, con esa convicción, tuviera esa actitud de aclamarlo, de darle vítores. Era una forma de una recepción, era como poner la alfombra roja en lo que pasaba el burrito. Y porque eso es lo que hacen cuando los reyes llegan, los dignatarios, a un país, pues desde el avión donde baja la persona, ponen una alfombra roja hasta el lugar donde llega, en fin. Y esa tradición, esa idea de aquel entonces, era algo parecido a lo que estaba sucediendo ahorita en Jerusalén. Esa gente estaba conmemorando al rey de los judíos. Bueno, aquí lo que está haciendo la gente es literalmente abriéndole el paso al Señor Jesucristo, preparando el paso para que pasara ese rey que por siglos estaba ansiando los judíos. Y entonces vemos, hermanos, que él entra en aclamaciones de júbilo. Y esto me recuerda ahorita, hermanos, cuando los judíos un día le dijeron al Señor Jesús: danos señal de que tú eres quien eres, de que quien dices que eres. Y les dije Jesús: no les voy a dar ninguna señal, solo les voy a dar la señal de Jonás, ¿sí? Que estuvo 3 días en el vientre del pez. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el corazón de la tierra. Y es que Jesús, hermanos, es más grande, porque lo dijo así a sus discípulos, que uno que está aquí en el templo es mayor que cualquier cosa, es mayor que el templo. Dice, uno que está aquí es mayor que el templo. Y nosotros podemos decir, uno que está aquí es mayor que Moisés, uno que está aquí entre nosotros es mayor que Pablo, uno que está aquí entre nosotros es mayor que el mejor de los profetas y de los apóstoles. Él está aquí en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús tampoco disponía de una montura suntuosa, sino que echaron, ¿qué dice?, sobre el pollino sus mantos, y él se sentó encima. El no disponer tampoco de ricas alfombras, ¿qué hizo la gente? Extendieron sus mantos en el camino, dice aquí la palabra del Señor. Y yo digo, por otra parte, al recibir al Señor con alegría,
El Señor viene a nosotros con esa humildad, como dije, no para que veamos solamente lo grandioso que es. No, Él en su humildad nos da ejemplo de que en la humildad hay poder, en la humildad hay salvación, en la humildad hay autoridad en su palabra. Alabado sea el Señor Jesús, que Él nos dio ejemplo de humildad. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, este nombre, Hijo de David, hermanos, es un nombre muy particular en el Antiguo Testamento, se menciona muchas veces, ¿sí? Y era exclusivo del Mesías. No se le daba a nadie más, por muy honorable y famoso que fuera, era un título exclusivo del Mesías, Hijo de David. ¿Por qué? Porque el Cristo tenía que venir del linaje de David, de la descendencia de David, línea directa del rey David. Hosana era una exclamación que significaba sálvanos o salve, pero no en el contexto que conocemos hoy en día, porque hoy en día Hosana lo decimos para alabar al Señor. No, Hosana en aquel entonces lo podemos entender mejor en el Salmo 118, 25, que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Este Salmo 118 es un salmo mesiánico. Se llama mesiánico porque muchos de sus versículos son profecía relacionada con el sufrimiento y la crucifixión del Señor Jesucristo y su muerte. Entonces, al decir Hosana, están diciendo: sálvanos ahora. Cuando decimos Hosana, decimos: sálvanos ahora. Nosotros, aquí la Biblia que fue traducida al español, dice Hosana, pero si lo decimos en hebreo, dice: sálvanos ahora. Yo me metí al internet para ver cómo se pronuncia en hebreo, pero lo único que vi fueron puros signos así, que nadie me dijo en el internet cómo se pronunciaba. Bueno, pero el Hosana que nosotros, que está en la Biblia, quiere decir sálvanos ahora. Amén. Bueno, aquí, hermanos, lo que quiere decir la Escritura en la forma en que recibieron al Señor Jesucristo era un grito de desesperación. No en sí un grito, aunque era aparentemente de júbilo, con un grito de: haz todo lo que traes, Jesús, tu poder. Jesús, sálvanos ahora del yugo romano. Jesús, sálvanos ahora, libéranos. Y es que ellos sabían que Jesús los había liberado de enfermedades. Jesús los había liberado de la opresión demoníaca. Jesús los había liberado de la muerte. Jesús los había liberado un día que tenían mucha hambre en el desierto y no había que comer, y les dio con 5 panes y 2 peces. Les dio de comer. Jesús había liberado, hermanos, a una familia que tenía una fiesta de boda y se acabó el vino, y los liberó de esa vergüenza al convertir el agua en vino. Por eso esa palabra Hosana es hermosa. Sálvanos ahora. Es un hosana de alguien que está pidiendo a gritos eso.
sálvanos ahora, salva a mi familia que se pierde, sálvame de las drogas si tú estás en las drogas o en el alcoholismo, sálvame de los vicios, sálvame de ser infiel a mi esposo o a mi esposa, sálvanos de tener un vocabulario obsceno, sálvanos del chisme, sálvanos de los celos, sálvanos de ver pornografía en el internet, sálvanos de ser homosexuales, sálvanos de ver televisión horas y horas, y ahora que está la cuarentena, todo el día la televisión, sálvanos de decir mentiras fácilmente. Eso cuando decimos Hosana, todo eso le estamos diciendo al Señor. Hermanos, que así sea. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. De aquí en Mateo no incluye al 100% lo que dice Zacarías, porque Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Bueno, todo eso lo hizo el pueblo, pero el Señor Jesús hizo lo contrario. El Señor Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén, ¿qué hizo? Lloró. Lucas 19, 41 al 44, se los voy a leer. Dice, y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieseis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor les dijo, conocen los tiempos, cuándo va a llover, cuándo va a ser frío, pero no conocen el tiempo de tu visitación. Hermanos, Jesús sabía, por eso lloró. Jesús sabía lo que iba a pasar al pueblo de Israel. Él lo sabía. Y por eso lo que le iban a hacer a la ciudad 40 años después de que él entró, después de que él fue crucificado. Fíjese, él sabía lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Roma, el imperio romano, a través del emperador Vespasiano, mandó destruir la ciudad de Jerusalén, mandó destruir el templo de Jerusalén, mandó destruir los muros de Jerusalén que rodeaban la ciudad. Y hermanos, y los gritos, cuando Jesús entra a Jerusalén, los gritos de aquellos niños, esos niños, suponiendo que esos niños tendrían 10, 12 años, 8 años, le ha de haber dolido al maestro cuando Roma 40 años después destruye todo y mata casi a todos. Esos niños estarían 40 años después en cincuentones. Los viejos que estaban aclamando al Señor Jesús en esa entrada ya no existían. No existían niños. En esos 40 años que pasaron, nacieron muchos niños, había muchos jóvenes. Entonces el Señor Jesús lloró por toda esa gente que iba a ser sacrificada 40 años después. ¿Entienden eso? Sí lo entendemos. Lo que estaban diciendo 40 años después, ahorita estaban aclamándole, pero Jesús lloró porque esos gritos se iban a convertir 40 años después en gritos de desesperación desde las cruces, porque fueron crucificados todos. Flavio Josefo, historiador judío,
él fue testigo ocular de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, dice que los árboles de Jerusalén desaparecieron al crucificar a todos esos niños que Jesús estaba contemplando en su entrada triunfal. 40 años después los veía crucificados, a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a todos los hombres mataron. Más de 2,000 personas murieron, muchos pudieron escapar, pero la mayoría no pudo escapar, fueron crucificadas. Si a usted le interesa leer todo esto con más detalles, compre el libro Flavio Josefo, así se llama. Bueno, no conociste el tiempo de tu visitación, que eso no sea para nosotros. Hoy es el día aceptable, hoy, el Señor nos está visitando hoy. No endurezcamos nuestro corazón. Si no has tenido hasta este día a Jesucristo en tu corazón, no endurezcas tu corazón. No sabemos si al rato estaremos ya en un ataúd, no lo sabemos. Pero lo único que les digo es que esta gente no conoció el día de su visitación. Les voy a leer un parrafito chiquito de Crisóstomo que amonesta a los pecadores. Crisóstomo fue un clérigo cristiano que nació en el siglo IV, allá a mediados del siglo IV. Y se los voy a leer y dice así: ¿prefieres obedecer al diablo para ser castigado que no a Cristo para salvarte? ¿Puede haber locura de peor linaje que esta? El uno os conduce al infierno, el otro al reino de los cielos. Y sin embargo, dejáis a Cristo y seguís al diablo. El uno que os sale al encuentro con sus brazos abiertos, le rechazas. Al otro que está lejos, que está muy lejos, le llamáis con tus hechos. Es como si un rey vestido de púrpura y ceñido de diadema no logra persuadirnos, y os persuadiera un bandido blandiendo su puñal y amenazándonos de muerte. ¿Sí? Mirad, dice Hebreos, mirad que no desechéis al que habla a tu corazón. Está tremendo. Bueno, seguimos. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Aquí hay una confusión, o más bien una división. Los que gritan Hosana y los que gritan ¿quién es este? ¿Por qué? Los que gritan Hosana fueron los que vieron y oyeron el testimonio de la resurrección de Lázaro. Fueron los que en alguna ocasión el Señor les hizo un bien, los sanó, les ayudó, en fin, esos fueron los que reconocían a Jesús como su rey y vieron muchos milagros. Pero está el otro grupo. ¿Quién es este? Los ignorantes, los que desconocen quién es Jesús, hermanos, que no saben lo que está pasando frente a sus ojos, porque acuérdense que en estas fiestas venía mucha gente de muchas regiones, de muchas ciudades fuera de Jerusalén. Mucha gente se agolpaba, mucha gente pues nada más venía cada año o cada festival de algo. Entonces ellos preguntan: ¿quién es este? Y yo pregunto a ti, tú podrás decir, podrás oír de Jesucristo desde que naciste, pero tú no le conoces personalmente, tú no lo traes dentro de tu corazón, tú no lo traes aquí dentro de tus pensamientos. Los que no creen en Jesucristo como Salvador, dicen, ¿quién es este? Porque acuden a otras cosas menos a Jesucristo. ¿Quién es este? Los que rechazan el Evangelio, los que endurecen su corazón, los que vienen
a dormir al templo, no oyen la palabra, no cantan, están cruzados de brazos, parados y quietos y secos. Eso sí podrían decir, ¿y quién es este Jesús? Bueno, aquellos que nunca oran, más que cuando hay epidemias, esos son los que pueden decir, ¿quién es este? Bueno, esos que dicen, ay, estuvo el culto bien aburrido. Esos son los que pueden decir, ¿quién es este? Bueno, era la Pascua y mucha gente de diversos países que eran judíos y otros que se habían convertido al judaísmo. ¿Quién es este? Bueno, leemos el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Es Jesús el profeta. Y al decir, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, menos creían en él. ¿Sabe por qué? Porque Galilea, Jerusalén era la capital. Es donde estaba la gente pudiente, bien, aristócrata, el templo, los religiosos, los fariseos, en fin, donde se congregaban a todos los judíos cuando había las fiestas. Pero cuando vemos que dicen de Nazaret, aquí está, si ven un mapa, aquí está Jerusalén, aquí está Samaria, donde no entraban los judíos, y luego hasta arriba estaba Galilea. Galilea era una región de gente pobre. Galilea era una región de casi el 100% de los hombres eran pescadores, eran iletrados. Yo pienso que no había escuelas, y si había escuelas quizá era una o dos. Si alguien quería estudiar tenía que venir a Jerusalén, ¿sí? Entonces Nazaret era un pueblo de Galilea, ¿sí? Dice Nazaret de Galilea. Entonces era una población humilde, sin importancia, y decir que Jesús, el profeta, que lo estaban aclamando rey, venía de ahí, pues como que a mucha gente no le sonaba muy bien esto, ¿sí? Es como si dijéramos, va a ser presidente de la República, pues el que vive allá por aquel rumbo, por Tepito, ¿sí? No es que yo desprecie a Tepito, ¿verdad? Pero pues Tepito luego ni vamos porque hay mucho peligro, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy similar. Para nosotros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Para nosotros, para ti, mi hermano, ¿quién es este Jesús? Yo puedo decir, es mi Salvador, amén, gloria a es Dios. mi ayudador, es mi amigo, es el que vela mis sueños cuando estoy dormida, es el que me libra de los temblores, que no me dé tanto miedo, es que me da fuerza, fortaleza en un problema fuerte, porque sé que Él está a mi lado. Para mí, y creo que para usted también como cristiano, también eso es el Señor Jesús. Ay, hermanos, qué tremendo ¿Quién es este? ¿Quién es este? Porque mire, el Señor Jesús nunca fue dueño de una casa propia, nunca ocupó un cargo público, hermanos, nunca escribió un libro, nunca viajó más de 320 kilómetros de donde nació. El Señor Jesús nunca tuvo credenciales. Jesús, aunque era joven, la ola de la opinión religiosa se volteó contra él. Sus amigos lo abandonaron. Uno lo negó. ¿Quién fue? Pedro. Otro lo traicionó. Judas. Fue entregado a sus enemigos religiosos. Fue sometido a un juicio absurdo. Fue clavado en una cruz injustamente, hermanos. Ay, Señor, todo eso
hizo el Señor Jesús, fue el Señor Jesús. Y lo único que le puedo decir, hermanos, perdón, es que 20 siglos han pasado desde que el Señor Jesús fue al cielo. Y hoy día es la fuerza de la raza humana y el líder de todas las columnas del progreso. Y hermanos, no estoy exagerando al decir que todos los ejércitos del mundo que jamás hayan marchado, todas las flotas de barcos, buques, todo aquello jamás construidas, o todos los hombres y mujeres que han pasado por este mundo siendo poderosos, que jamás hayan vivido, ninguno ni nadie han afectado la vida del hombre sobre esta tierra tan poderosamente como esa única vida extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y podemos decir, como decía el pueblo en la entrada de Jerusalén al Señor: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene cada que le clamamos. Ven, Señor Jesús, y está al instante dispuesto a socorrerte. He aquí tu Rey viene. He aquí tu Rey está aquí donde tú estés. He aquí tu Rey viene a salvarte. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro amado Jesús, que lo estamos esperando con los brazos abiertos, porque el Señor ya no tarda en venir, y le podemos decir: ven, Señor Jesús, tu iglesia te está esperando con los brazos abiertos. Ven, Señor Jesús, porque queremos estar contigo para siempre. Les invito a que hagamos una oración. Señor del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto existe, solo a ti, mi Señor, damos la honra y la gloria. Solo a ti decimos: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito que viniste un día a este mundo y te hiciste pobre, te hiciste humilde, te hiciste, Señor, hasta la muerte diste, y tú con todo tu poder dejaste allá arriba tu gloria, tu divinidad, tu trono, todo por amor a nosotros. Si el pueblo de Israel se alegró porque tú entrabas a Jerusalén y ellos consideraron que tú eras el Rey, y a las pocas horas esa misma gente te estaba diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Señor, no queremos que eso pase en nosotros. No permitas que los que hemos sido salvos no te abandonemos nunca. Al contrario, cada día que pasa es un nuevo amanecer para conocerte más y más, para saber, Señor, que ese amor que excede a todo conocimiento es increíble, es hermoso y maravilloso. Jesús, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, y te vuelvo a decir: ven, Señor Jesús, tu iglesia, nosotros los cristianos, te estamos esperando con fervor. Gracias, Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y oren por los que estamos aquí predicando, porque nos ponemos bien nerviosos, aunque nos dicen: pues es lo mismo que en el templo, no sé, pero a mí no me pasa eso, me pongo muy nerviosa. Pues que oren por todos los que predicamos así. Bueno, hermanos, sigan encerraditos en casa, es lo único que les puedo decir. Y ahí aprovechen de orar, de leer la Biblia, de estar leyendo libros cristianos, en fin, y de aprenderse el Salmo 91, porque va a haber un concurso cuando ya salgamos de esto. Entonces, y va a haber premios, como siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego, mis hermanos. Dios bendiga.